Muy bien, pues ahora sí estamos listos para comenzar con nuestra plática. Bienvenidas y bienvenidos todas las personas que se han conectado esta tarde y quienes se conectarán posteriormente a esta transmisión. Les doy una cordial bienvenida, un agradecimiento por tomarse el tiempo y poder acompañarnos el día de hoy. Su servidor, el psicólogo deportivo José Manuel Sánchez, que he lanzado esta convocatoria para todas las personas interesadas en conocer un poco más sobre este tema tan, pues, ¿qué les puedo decir? Apasionante. Simple y sencillamente no hay otra forma de referirme a este tema que es la psicología del deporte. Muchas personas que curiosamente se dedican en la actualidad al deporte, me refiero a deportistas, entrenadores, y que muchas veces no tienen a la mano conocimientos o información referente a todos los beneficios que puede tener el entrenamiento psicológico. Pues bueno, en esta ocasión me di a la tarea de prepararles una breve exposición que con todo gusto quiero compartir con todas y con todos ustedes. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar con nuestra exposición. En primer lugar, me gustaría pues presentarme para darle un poco más de formalidad a esta plática. Las personas que no me conocen, pues me parece importante que sepan un poco sobre mi trayectoria y quién soy. Mi nombre es José Manuel Sánchez Durón. Yo soy licenciado en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo una maestría en psicología de la actividad física y deporte que he realizado en el Comité Olímpico Mexicano hace ya pues varios años de esto. Así que pues tenemos ya un camino ampliamente recorrido en el mundo del deporte a nivel nacional. Soy tesista de la maestría en análisis del comportamiento por la Universidad de Guadalajara. Tengo experiencia en deporte infantil, juvenil, incluido también lo que es el alto rendimiento, tanto en deportes de conjunto como en deportes individuales. He sido psicólogo en clubes de fútbol como lo son el Necaxa, el Atlas, los Tiburones de Veracruz, el Atlante, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Soy capacitador empresarial también, fundador de la empresa DEPSIC, Psicología y Alto Rendimiento, que ustedes pueden seguir mis redes sociales con ese nombre de DEPSIC, Psicología y Alto Rendimiento. Y pues también soy autor de algunos libros, como lo son Talentos y Campeones, que es el primer libro que publiqué en el año 2017, donde hablo de la psicología en la detección de talentos. Posteriormente, en el año 2020, publiqué mi segundo libro, El Once Ideal, que se los voy a mostrar aquí en pantalla. Aquí lo pueden ustedes ver del lado izquierdo. El Once Ideal, ese libro lo publiqué para hablar sobre lo que es la preparación psicológica de futbolistas. Y mi libro más reciente, El Abrazo de Fobos, que es el libro, pues muy contento les puedo decir que salió ya a la venta este año, lo acabamos de publicar, ya lo hemos estado presentando en diferentes ciudades de la República, acabamos de estar también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y pues bueno, aquí está a sus órdenes. Estos libros, el abrazo de Fobos lo pueden encontrar tanto en librerías Gonville o directamente con su servidor, y el Once Ideal también lo pueden encontrar directamente conmigo para las personas interesadas. Eh, Tengo mis oficinas en las ciudades de Aguascalientes y en la ciudad de Guadalajara, y mis servicios los ofrezco a nivel nacional y también fuera del país. Lo comento para que si alguien de ustedes que todavía no se ha dado a la tarea de comenzar trabajo psicológico en su caso, bueno, pues con todo gusto les dejaré mis datos de contacto al final de esta exposición para que con todo gusto puedan ponerse en comunicación con su servidor. Y bueno, pues ahora sí, ¿de qué es de lo que vamos a hablar en esta exposición? Básicamente me interesan dos cosas. Número uno, platicarles sobre qué es la psicología del deporte. Es un tema del cual afortunadamente cada día se habla más, no solamente en México, me refiero a nivel internacional, aunque no es un tema nuevo, ciertamente, pero en México todavía hay muchas personas que no conocen a fondo qué es la psicología del deporte, qué hace un psicólogo del deporte y sobre todo cuáles pueden ser
los beneficios que puede traer la aplicación de la psicología del deporte en sus programas de entrenamiento. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar en la primera parte. Y en la segunda parte hablaré de cómo es que se aplica esta psicología del deporte que vamos a definir en un momento, cómo se aterriza, cómo es que ya en la práctica, cómo se lleva a cabo. Bueno, pues estaremos hablando de estos temas. Básicamente, la plática se englobará para hablar de estos dos temas fundamentales que, insisto, hice esta convocatoria para todos ustedes porque hoy en día, bueno, pues todavía hay mucha gente que desconoce mucho sobre estos temas que para mí son fundamentales. Hoy en día no concibo que un entrenador o que un deportista, que un árbitro, por ejemplo, no concibo que no entiendan, que no conozcan de psicología deportiva. Tienen que conocer de esto por las ventajas, perdón, que les puede representar en la búsqueda de sus objetivos deportivos. Así que, pues bueno, comencemos con el punto número 1. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Al final de la exposición voy a dar pie para que, si ustedes gustan hacer algunos comentarios y tienen preguntas respecto a las cosas que les voy a explicar aquí, pues con todo gusto, siéntanse con la confianza al final de mi exposición para que ustedes puedan hacerme las preguntas, perdón, que ustedes deseen. Así que bueno, ¿qué es la psicología del deporte? Vamos a partir de algo un poquito más general. Primero definamos qué es la psicología, porque la psicología del deporte pues es una rama de una ciencia más general que es la psicología. Y la psicología la podemos entender de manera general como la ciencia que estudia el comportamiento humano. Aquí tenemos la primera de las claves importantes en esta exposición, el comportamiento humano. Cuando hablo de comportamiento, ¿a qué me refiero? Bueno, nos referimos a todo lo que una persona hace o piensa o siente o dice. Todo eso es lo que entendemos de manera general como comportamiento. Por ejemplo, vamos a pensar que una persona, cualquiera de nosotros, una mañana llega a cierta cafetería y se compra un café de tales características, y se sale con su café y se lo consume. Ahí tenemos un comportamiento, o sea, una persona que realizó una acción, en este caso, comprar un café. Vamos a poner otro ejemplo. Alguno de ustedes llega un día después de su trabajo, llega a su casa y se pone a platicar con su pareja o con sus hijos o con sus padres, descansando mientras ven la televisión. Ahí está otro comportamiento. Llegar a casa, platicar, hablar, platicar de lo que sientes, de lo que tuviste en el día, pues ese es otro comportamiento. En fin, de manera general, todo lo que hacemos las personas, todo se le conoce como comportamiento, y los psicólogos somos los especialistas que nos formamos en las universidades a partir de conocer estudios científicos. Pues nosotros lo que nos interesa es conocer cómo es que ocurre el comportamiento de las personas, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué somos como somos, por qué tenemos los anhelos que tenemos, por qué tenemos nuestras necesidades, cómo se explica todo esto de lo que es un ser humano. Eso es lo que estudiamos los psicólogos, insisto, basándonos o apoyándonos en lo que la ciencia actualmente nos dice. Hoy en día, la ciencia ha desarrollado ya muchos conocimientos respecto a cómo es que las personas realizamos un aprendizaje, cómo son los procesos de memoria, cómo son los mecanismos del sueño. Hoy en día ya tenemos a la mano mucha información respecto a estos temas tan interesantes. Por ejemplo, el tema de los miedos, que yo les decía que hablo sobre los miedos en mi último libro. Bueno, pues la psicología ya tiene muchos conocimientos respecto a estos temas. Entonces, pues los psicólogos de manera general nos dedicamos a todo eso. Por ejemplo, en mi caso particular, yo aquí en mi oficina, que pues está a las órdenes de todos ustedes,
pues yo me dedico a trabajar con deportistas y con público en general diferentes temas de comportamiento, por ejemplo, miedos o por ejemplo, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de estrés, pues son problemas típicos que trabajamos los psicólogos, problemas de pareja, por ejemplo, problemas de autoestima, gente que no confía en sí misma. Bueno, pues son el tipo de situaciones a las que nos enfrentamos los psicólogos y que con todos los conocimientos y experiencias que vamos acumulando a lo largo de los años, bueno, pues tenemos herramientas, tenemos técnicas que podemos enseñarle a la gente para que logre ir superando poco a poco sus diferentes situaciones y problemas. Entonces, esto es de manera general a lo que se refiere la psicología. Ahora, ¿qué es la psicología del deporte? Bueno, pues la psicología del deporte es una rama de lo que es la psicología general. Entonces, si dijimos que la psicología general estudia el comportamiento humano, pues podemos decir que entonces la psicología del deporte estudia el comportamiento de los diferentes actores que actúan en el deporte, valga la expresión. Me refiero a deportistas, entrenadores, árbitros, directivos, público, etcétera. Esto es, cómo se comportan todas estas personas, por qué se comportan así, cómo podrían comportarse de una mejor manera o de una manera más eficiente. Eso es lo que estudiamos los psicólogos del deporte. Vamos a poner un ejemplo para que nuestra exposición nos vaya quedando cada vez más clara. Vamos a pensar en el caso del deporte infantil, que es un área de trabajo muy, muy, muy interesante. Yo tengo la oportunidad de trabajar con muchos chicos, con muchos pequeñitos que me traen a consulta. Y bueno, pues la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo se comporta un niño en un entrenamiento deportivo? Piensen ustedes en los niños que ustedes ven que ustedes conocen cuando practican un deporte o ustedes mismos cuando eran niños, cómo se comportaban cuando iban a entrenar. Bueno, pues un comportamiento normal de un chico es que le guste su deporte, que acuda con regularidad a entrenar, que le eche ganas, que se esfuerce, que vaya aprendiendo lo que su entrenador le está enseñando, que le guste competir, que vaya desarrollando las capacidades y las habilidades técnicas de su deporte, pues decimos que esos son comportamientos más o menos normales de un chico. Pero también hay otro tipo de comportamientos que observamos mucho en los pequeños. Por ejemplo, niños que tienen pavor a competir, que tienen miedo, que no se sienten seguros de sí mismos. O niños que con el paso del tiempo ya no les gusta ir a entrenar o niños que tienen dificultad para relacionarse con sus compañeros. Esos son otros ejemplos también de comportamientos que observamos en los pequeños. Entonces, lo que hacemos los psicólogos es, en primer lugar, pues conocer cómo se están comportando los niños que estoy viendo en este momento en su entrenamiento. Ahí tenemos algunos ejemplos. La siguiente pregunta que nos hacemos los psicólogos es, ok, ¿por qué este niño o estos niños por qué se comportan de esa manera que estamos observando? ¿Sí? Es aquí donde los psicólogos, insisto, por los conocimientos que tenemos, eh, muchos de ellos basados en evidencia científica, pues es aquí donde nosotros podemos aportarle mucho a un entrenador, que los entrenadores, obviamente, los entrenadores de los pequeños, pues obviamente conocen mucho de su deporte definitivamente, pero la gran mayoría de las veces el entrenador no se especializa en conocimientos de psicología porque no tiene como tal una carrera de psicólogo. Entonces, los psicólogos deportivos que nos hemos formado en esto, pues podemos auxiliar al entrenador para empezar a entender por qué los chicos se comportan de tales maneras. Yo les ponía algunos ejemplos. Pensemos en el caso de un niño que no le gusta competir. Ahí tenemos un comportamiento, ¿no? El niño se rehúsa, o el niño llora, o el niño se pone muy nervioso, el niño tal vez no puede dormir una noche antes de su entrenamiento. ¿Cómo se explican esos comportamientos? Ah, bueno, pues entonces los psicólogos podemos comenzar a explorar
desde cuándo el niño padece de ese tipo de problemas, porque parecería ser que es un problema de ansiedad, es un problema de un pobre manejo de estrés, y eso tiene una explicación. Entonces, hay que indagar con el niño, hay que tener una plática con él. Muy probablemente, como ocurre en muchos casos de este tipo, muy probablemente el chico haya tenido experiencias negativas en su deporte, o tal vez tuvo algún entrenador que le exigía demasiado, que lo regañaba mucho, o tal vez en su casa, sus mismos padres muchas veces le exigen demasiado al niño y esto hace que entonces el niño poco a poco le vaya perdiendo pues el gusto a su deporte o vaya sintiéndose cada vez más comprometido para conseguir un resultado deportivo. Aquí tenemos en esta imagen, fíjense cómo parece ser que pues son los entrenadores del chico, al menos uno de ellos tiene su mismo uniforme, ¿no? El otro, no sé si sea el entrenador o el papá que se acercó ahí a decirle algunas palabras al niño. Bueno, pues muchas veces esto repercute de manera negativa en el desarrollo de los chicos, porque entonces empiezan a dudar mucho de sí mismos. Sienten que no van a poder dar el ancho, sienten que van a defraudar a sus padres, que van a defraudar a sus entrenadores, y esto obviamente les pesa. Entonces, lo que en un principio fue una práctica deportiva divertida, con el paso del tiempo, si el niño no tiene una preparación adecuada, pues esto se convierte en algo completamente negativo para el niño, algo que el niño ya no quiere, algo que el niño no desea. Y si en estos casos no tomamos algunas acciones para ayudarle al niño, bueno, pues el, el, el desenlace esperado es que el niño termine por abandonar su deporte, como pues conocemos muchos casos. Entonces, fíjense la secuencia. Primero, conocer cómo se comporta el niño. Luego, preguntarnos por qué se comporta el niño de esa manera, buscar algunas explicaciones, averiguar en su historia del niño, averiguar cómo le ha ido en otras competencias, etcétera. Esto pues nos ayuda a conocer el panorama, hacer un diagnóstico de lo que el niño necesita y entonces sí, preguntarnos qué podemos hacer para lograr que el niño mejore en algún aspecto de su comportamiento. A lo mejor el niño necesita que le brindemos herramientas para aprender a estar más enfocado en el entrenamiento, o a lo mejor el niño necesita que se le motive de una manera diferente, o a lo mejor el niño lo que necesita es que su equipo lo apapache, que su equipo lo integre, que su equipo lo respalde, o a lo mejor este chico lo que necesita es que su papá no intervenga tanto regañándolo o no intervenga tanto diciéndole algunas cosas. En fin, hay muchas estrategias que los psicólogos ya una vez hecho el diagnóstico del niño, pues podemos ahora sí empezar a trabajar de la mano del entrenador. El entrenador va a seguir con su plan de entrenamiento normal, pero el trabajo psicológico, pues ese lo realiza el psicólogo, que insisto, pues somos los especialistas en conocer estos detalles del comportamiento. Entonces, el psicólogo puede hacer un trabajo directo con el niño, o puede hacer un trabajo con los padres del niño, o puede hacer un trabajo con el entrenador, orientándolo sobre cómo serían las mejores maneras de motivar a ese niño, de hablarle, de hacerlo sentirse importante, etcétera. Esa es, pues, un poco la secuencia que sigue el psicólogo. Hacer un análisis de la situación, hacer un diagnóstico, ya sea de manera individual del pequeño o de todo el equipo, porque también podemos trabajar de manera grupal, y a partir de ese diagnóstico, pues ahora sí, comenzar a hacer un plan de trabajo, como lo voy a mostrar un poco a continuación. Pero primero me interesa dejar en claro para aquellas personas que no están muy empapadas con estos temas de la psicología del deporte. Bueno, pues sí me interesa que quede clara esta primera parte. La psicología del deporte es el estudio del comportamiento de los deportistas, de los entrenadores, de los árbitros, para que a partir de un diagnóstico podamos brindarles herramientas que les permitan funcionar de una manera más eficiente, de una manera pues más adecuada a los entornos deportivos, que sabemos que regularmente son entornos exigentes y bueno, pues por eso es importante que se les brinden herramientas a los participantes para su control emocional, para el manejo del estrés, para su concentración, para su motivación, para su liderazgo, por ejemplo, que en los temas de equipo pues es
es fundamental. Yo conozco muchos chicos que juegan en deportes de conjunto, como por ejemplo el fútbol, el básquetbol, el voleibol, pero sin embargo son muy tímidos. Entonces ahí tenemos un problema, porque al momento de competir no tienes que demostrar timidez, tienes que ser alguien que está hablando, que te estás comunicando con tus compañeros, porque el trabajo de equipo eso exige, que exista una comunicación permanente. Y muchos chicos tal vez son buenos en su deporte, pero no tienen estas otras habilidades. Ah, pues ahí entra el psicólogo para brindarles esas herramientas y que el deportista se vaya desarrollando pues de una manera más completa. Ahora, todo esto que acabo de decir, obviamente, no se aplica solo en el caso del deporte infantil. Pensemos también en el deporte juvenil, en el deporte universitario o en el deporte profesional. Este año, por ejemplo, bueno, este próximo 2024 es un año olímpico. Los atletas olímpicos requieren también definitivamente que toda una preparación psicológica. Atletas que ya se manejan en ese nivel de exigencia, lo que conocemos como el deporte elite, me refiero al deporte olímpico, al deporte profesional, bueno, pues son deportistas, son personas que requieren mucho de una preparación psicológica realizada por profesionales, por expertos en la materia, porque a lo que ellos se enfrentan, pues es una exigencia constante y permanente. Tomen en cuenta ustedes que no es fácil ser un deportista de élite por todas las cargas de entrenamiento, por el manejo de las lesiones que constantemente afectan a los deportistas, por el hecho de tener derrotas y luego tener que darle la vuelta a la página para volverte a preparar para la competencia que sigue, pues eso no es fácil, ¿no? Yo he trabajado con atletas de élite, con atletas profesionales, y bueno, pues conocemos de primera mano, pues el tipo de situaciones a las que ellos se enfrentan, no solo en el ámbito deportivo, porque también un deportista, como cualquier persona, pues tiene sus problemas de carácter, pues digamos, privado, ¿no? Por ejemplo, un problema familiar, un problema escolar para aquellos que estudian, pues esos problemas también les afectan en la parte emocional. Y si eso no lo pueden manejar de una manera adecuada, pues definitivamente que va a repercutir de manera negativa en su comportamiento dentro de la cancha, o dentro de la alberca, o dentro de la duela, donde cada uno de ellos compita. Entonces el psicólogo interviene otra vez, haciendo un análisis previo de la situación, haciendo un diagnóstico, pues interviene para ayudarle al deportista a manejar esas situaciones que pues ya rebasan lo deportivo, ¿sí? Conocer o comprender los mecanismos psicológicos no es un tema sencillo, hay que prepararse mucho para conocer sobre todos estos temas. Por eso yo les ponía al inicio de mi exposición mi currículum, pues para que ustedes estén enteradas y enterados de cuál ha sido mi trayectoria académica y profesional, lo cual me da elementos suficientes para poder comprender a qué tipo de situaciones se enfrentan los deportistas. Voy a poner por caso ya en el deporte profesional aquellos deportistas que caen en estados de depresión. Hay muchos deportistas famosos de la élite mundial que pues sí han ganado muchas cosas importantes, han ganado mucho dinero, han ganado fama y sin embargo caen en estados depresivos. Y si eso no se le da el manejo adecuado, algunos de ellos incluso llegan al suicidio. Así de grave es la situación, ¿sí? Es por eso, insisto, que es tan importante contar con la asesoría psicológica de primera mano, pues para ayudarles a los deportistas a ir superando cada uno de estos obstáculos que van enfrentando. Entonces, bueno, ya tenemos cubierta la primera parte, ya entendimos qué es la psicología del deporte. Ahora vamos a la segunda pregunta del día de hoy. ¿Cómo se aplica esto que estoy hablando, cómo se aplica o cómo se aterriza a un plan de entrenamiento? O sea, ya en la práctica, cómo se lleva a cabo esto? Bueno, les voy a leer este pequeño párrafo que he redactado aquí. Tengo aquí que a la par del entrenamiento, del plan de entrenamiento deportivo que realiza el entrenador, se debe de elaborar un plan de trabajo psicológico orientado a los mismos objetivos que tiene el entrenador. O sea, el psicólogo tiene que trabajar de la mano con el entrenador.
No es que cada uno vaya trabajando por su lado y de manera independiente, no. Se tiene que hacer un trabajo integral, un trabajo interdisciplinar, donde se reúna el psicólogo, el entrenador, el metodólogo, el preparador físico, el nutriólogo, el médico, en fin, esto sería un escenario ideal, donde todos los integrantes de las ciencias del deporte apuntamos hacia un mismo objetivo, pero cada uno con nuestro propio plan de trabajo. Entonces, hablando del plan de trabajo psicológico, en este último caso se deben de especificar las acciones a realizar con el deportista o el equipo con el que se vaya a trabajar, cuál es la duración de ese plan de trabajo, con qué frecuencia se va a trabajar con los deportistas, en qué lugar, o sea, cuál es el sitio donde se va a implementar este trabajo, cuáles serían el tipo de apoyos que se requieren, cuáles son los logros esperados con este trabajo. Todo eso se tiene que detallar. Eso es como se debe de trabajar de manera profesional la psicología del deporte. Hay que cumplir con todos estos requisitos. Yo les voy a poner algunos ejemplos que yo recuerdo que yo escuchaba y todavía hasta la fecha, ¿eh? Creo que en ese sentido todavía nos falta mucho por avanzar, pero yo escuchaba desde hace ya varios años que yo me empezaba a interesar en esto, que algunos equipos contrataban a personas, a veces psicólogos y a veces ni siquiera eran psicólogos, para que fueran con el equipo un día o 2 días antes de una competencia importante, para que les dieran una charla motivacional. Lo voy a poner entre comillas, esas pláticas que luego algunos entrenadores o equipos buscan en los psicólogos. Ese tipo de pláticas, déjenme hacer un paréntesis, yo creo que pues definitivamente pues pueden ser algo positivo si las imparte un psicólogo especialista en deporte, pero definitivamente que una plática un día antes o 2 días antes de tu competencia, pues eso no es una preparación psicológica. No, una preparación psicológica es la que se realiza con todo un plan de trabajo. Como voy a ponerte un ejemplo a continuación. Esta preparación psicológica, pues, muchas veces lleva meses de trabajo para poder lograr estos objetivos que se buscan. Tomemos en cuenta que modificar algún hábito de comportamiento o modificar una forma de pensar o modificar una forma de reaccionar o aprender a controlar el nerviosismo, pues no son cosas que se logran de un día para otro o no son cosas que se logran con una plática motivacional, no. Para esto hay que tener planes de trabajo. Yo en mi experiencia personal les puedo decir que he tenido experiencias muy favorables con deportistas que vienen y me buscan semana a semana con anticipación suficiente antes de sus competencias. Y bueno, pues tengo deportistas con los que vengo trabajando desde hace años. No quiere decir que siempre lo hacemos de manera semanal. No, esto lo vamos regulando con el tiempo, pero sí me refiero a que le damos una continuidad a sus procesos de mejora psicológica y los resultados ahí están, porque regularmente los resultados llegan. No quiero decir que gracias a este trabajo siempre el atleta que tiene un trabajo psicológico quede campeón. Pues claro que no, porque depende también de otros factores y depende también el rival. Muchas veces el rival te supera y bueno, está bien. La competencia deportiva es para eso, para ver quién llega en mejores condiciones de preparación, pero de que definitivamente una preparación psicológica te puede ayudar a mejorar tu rendimiento y a tener mejores expectativas para buscar una medalla o para buscar un campeonato, pues eso es un hecho, definitivamente. Entonces, vamos a poner aquí en esta tablita un ejemplo para que ustedes se vayan dando una idea un poquito más clara de cómo se puede ir perfilando o definiendo un plan de trabajo psicológico. Y lo pongo para que aquellos de ustedes que no estén todavía acostumbrados a contar con un plan de trabajo psicológico, bueno, pues para que aquí vayan teniendo una guía y con todo gusto, bueno, pues yo podría asesorarles en el futuro de una manera pues más detallada. Pero bueno, aquí les estoy poniendo a la par un ejemplo de cómo sería un plan de entrenamiento elaborado por un entrenador
regularmente se les llama macrociclos de entrenamiento. Eso es lo que vemos aquí en la columna de la izquierda. Y en la columna de la derecha tendríamos un ejemplo de un plan psicológico que se pudiera integrar a este plan de trabajo del entrenador. Imagínense ustedes el deporte que ustedes quieran, y que un entrenador está buscando ganar con su equipo, ganar el pase a los Juegos CONADE del próximo año, del 2024, que sabemos que el evento nacional, pues más o menos viene a mediados de año, junio, julio, por ahí más o menos está el grueso de las competencias a nivel nacional. Entonces, pensemos en este ejemplo que nuestro entrenador lo que está buscando es ganar su pase con sus deportistas a los Juegos Nacionales CONADE 2024. Y aquí tenemos cuál sería el plan psicológico, el objetivo, perdón, del plan psicológico. Para este caso sería asegurar las condiciones psicológicas óptimas para conseguir el objetivo deportivo que el entrenador ya especificó en su plan de trabajo. ¿Sí? Otra vez, el plan psicológico va de la mano al plan de entrenamiento que tiene el entrenador en turno. Bueno, vamos a los detalles. Pensemos que este entrenador ha dividido su plan de trabajo en diferentes periodos, que es como regularmente se realiza un macrociclo. Tenemos aquí un periodo de preparación física general y preparación física específica. Tenemos un periodo de preparación, un periodo precompetitivo, un periodo competitivo y un periodo postcompetitivo. Como lo que estamos buscando es llegar a los Juegos Nacionales CONADE, pensemos que ese sería el periodo competitivo, ¿sí? Bueno, entonces, en cada uno de estos periodos, el entrenador estaría buscando, pues, el logro de algunos aspectos muy particulares, como por ejemplo, en el primer periodo de preparación, tanto física como general, perdón, general como específica, el entrenador buscaría que los atletas adquirieran las capacidades físicas para toda la temporada que van a realizar. En su periodo de preparación se estarían desarrollando las habilidades técnico-tácticas de su deporte. En el periodo precompetitivo, el entrenador buscaría estar afinando, perdón, las habilidades del deportista. En el periodo competitivo se podría buscar conseguir lo que es el pase al nacional. Y en el periodo post-competitivo, una vez que se ha competido, bueno, pues viene una fase de descarga de trabajo. En el plan psicológico, pudiéramos acompañar estos mismos periodos. Por ejemplo, en el periodo de preparación física, tanto general como específica, el psicólogo podría buscar establecer las metas, ayudarle al deportista a que se fije, a que aprenda a identificar cuáles son las metas que va a buscar, porque hay muchos deportistas que no saben ponerse metas, que no saben ponerse objetivos, y esto es esencial y se tiene que hacer desde la primera parte del trabajo. Por eso yo les digo a todos los entrenadores y deportistas que me buscan, que no me busquen un día antes de la competencia, que me busquen desde el inicio de su pretemporada, porque es ahí donde podemos comenzar a trabajar en estos elementos esenciales. Repito, establecimiento de metas y comenzar a fortalecer la cohesión grupal, que el equipo esté integrado, que haya buena relación, que haya buena comunicación entre los integrantes. Todo eso se tiene que trabajar. No hay que dejarlo al azar, como muchos entrenadores lo hacen. No, hay que trabajarlo para que las relaciones internas pues sean más eficientes para todos los integrantes. Y eso, insisto, hay que trabajarlo desde el principio. Y luego también comenzar a hacer una evaluación de las variables psicológicas. Cuando digo variables psicológicas, me refiero a lo que es la motivación, la confianza, el manejo del estrés, la concentración, o sea, aspectos psicológicos esenciales que sí o sí se tienen que trabajar, pero hay que evaluar para ver cómo se encuentra cada uno de los deportistas en todos estos factores o variables, porque no todos los deportistas se encuentran igual. Habrá deportistas más motivados que otros, habrá deportistas con más confianza que otros, pues eso se tiene que monitorear e identificar desde un principio para, a partir de eso, empezar a desarrollar el plan de trabajo de acuerdo a lo que cada uno de ellos requiere. Pero bueno, voy a seguir con mi ejemplo. Estas dos cosas, bueno, estas tres cosas,
establecimiento de metas, la cohesión grupal, la evaluación de variables psicológicas. Yo lo propongo que se haga desde el inicio de la pretemporada. Ahora, vámonos a un periodo de preparación, o sea, ya cuando los atletas están trabajando en el desarrollo de la técnica y de la táctica, bueno, pues hay que fortalecer la capacidad de atención, la comunicación, el entrenamiento en el manejo de estrés. Estos son ejemplos de cosas que se tienen que trabajar. O sea, hay más, pero aquí estoy poniendo elementos que a mí me parecen esenciales. Y luego, durante el periodo precompetitivo, bueno, pues ahí definitivamente que tenemos que trabajar mucho en el desarrollo de la autoconfianza. Ahí queremos que el atleta se sienta confiado porque ya va a competir, ya está a semanas de la competencia importante, bueno, pues entonces hay que brindarle herramientas para que esa confianza en sí mismo esté óptima o esté en las mejores condiciones posibles. Ahora, durante el periodo competitivo, bueno, pues hay que estar haciendo un monitoreo de cómo se está desenvolviendo el atleta y estar dispuestos a realizar intervenciones que muchas veces hay que intervenir ahí durante la competencia porque es cuando los atletas caen en ataques de ansiedad, por ejemplo, o en ataques de miedo. Ah, bueno, pues no obstante, todo el trabajo previo que se haya realizado, pues en ocasiones hay que intervenir ahí, hay que echarle la mano al deportista, hay que guiarlo, hay que orientarlo para que no pierda el enfoque de lo que tiene que realizar en la competencia. Y bueno, pues finalmente, una fase de evaluación, ya me refiero al periodo postcompetitivo, donde en la fase de evaluación psicológica nos sentamos a platicar y a dialogar qué fue lo que nos resultó bien, qué estrategias realmente sirvieron al deportista y al entrenador, qué cosas se tienen que corregir o se tienen que volver a implementar para una siguiente temporada de trabajo, etcétera. Todo eso se hace en la fase de evaluación. E igualmente, dentro de este plan de trabajo psicológico que aquí he descrito un ejemplo de manera muy general, pues también tendríamos que platicar previamente y tomar acuerdos con el entrenador sobre si se van a realizar sesiones grupales, ya sea de manera semanal o quincenal o cada tercer día, pues esta frecuencia hay que acordarla con el entrenador porque él también tiene que considerarlo dentro de su plan de trabajo. Él tiene que especificar cuánto tiempo se le va a dedicar al trabajo psicológico. Ahora, ¿dónde se va a realizar este trabajo del psicólogo? Ese trabajo se va a realizar en algún aula, en algún espacio, en el vestidor incluso. Yo he hecho sesiones de trabajo con muchos equipos en los vestidores. Esto, bueno, pues ya depende, obviamente, de cuáles sean las instalaciones con las que cada equipo cuenta. Lo ideal, claro, es tener un espacio adecuado donde los atletas puedan estar sentados, poniendo atención, aunque ya en la práctica, bueno, pues si no se cuenta con todo eso, pues se puede hacer una plática o una sesión de trabajo incluso en la cancha, ahí a un lado de donde ellos practican. Yo en lo particular me adapto a cualquier situación porque es importante que el psicólogo tenga también esta capacidad de adaptarse de acuerdo al entorno y a las condiciones de cada entorno. También se tiene que definir en el plan de trabajo cuál es el material que se va a utilizar. Por ejemplo, yo puedo proponer que yo para mis sesiones de trabajo puedo requerir un proyector, tener una laptop, contar con internet, hojas de papel, plumas, pelotas, en fin, regularmente yo procuro armarme con una serie de elementos de apoyo que me ayudan mucho para que mis sesiones de trabajo con los equipos pues sean dinámicas, que no sean aburridas, que ellos se lleven aprendizajes realmente sustanciales. También se tiene que definir si además de las sesiones grupales van a llevarse a cabo sesiones individuales, que luego es muy recomendable también acompañar el trabajo grupal con el trabajo individual. Si es el caso de las sesiones individuales, pues obviamente hay que ponernos de acuerdo cada cuándo se van a realizar, si es que vamos a realizar sesiones individuales con todos los deportistas o solamente con algunos casos que los identifiquemos el entrenador y el psicólogo, si los padres están de acuerdo en realizar este trabajo, etcétera. Y ahorita que hablo de los padres de familia, pues yo también, dentro de mi programa de trabajo, regularmente incluyo sesiones de información con los padres de familia. Esto cuando estamos hablando de deportistas
menores de edad. En el caso de los profesionales, bueno, pues el tema de los padres de familia ya no es tan relevante, pero con los menores de edad, definitivamente que sí es muy importante que ellos sepan, que estén bien enterados del trabajo que se está realizando con sus hijos, que ellos aprueben, obviamente, que den el visto bueno, porque muchas veces los padres de familia también tendrán que aportar un recurso económico para soportar estas sesiones, en fin. Todo esto son cosas que se tienen que definir en este plan de trabajo. Con esto, lo que quiero enfatizar es que el trabajo psicológico es todo un entrenamiento que requiere de un tiempo para lograr adiestrar al deportista en los hábitos que necesita poseer, que necesita tener para competir. Por lo tanto, pues no espere usted obtener el mayor beneficio con solo algunas pláticas a su equipo, con estas pláticas motivacionales a las que yo me refería hace un momento. Y bueno, pues con esta breve exposición, el tema de la psicología del deporte, pues es muy amplio definitivamente, pero creo que con estos elementos que les he brindado el día de hoy, ustedes pueden ya estar un poquito más familiarizadas o familiarizados con estos temas tan importantes. Es por eso que me gustaría dar unos minutos, estamos a muy buen tiempo, y dar unos minutos para que si alguien de la gente que nos está acompañando en vivo quisiera tomar la palabra, quisiera hacer alguna pregunta, tocar alguno de los puntos que acabo yo de mencionar, algo que tal vez no les haya quedado muy claro, o alguna situación de las que ustedes se enfrenten en su día a día, bueno, pues con todo gusto puedan con confianza activar sus micrófonos y alzar la mano o pedirme que les dé la palabra, pues con todo gusto lo puedo hacer en este momento antes de pues dar paso al cierre de de mi exposición. Así que pues adelante, les escucho, amigas y amigas, siéntanse con toda la confianza. En lo que se van animando, les voy a poner esta última diapositiva con mis datos de contacto. Aquí tienen ustedes mi número de teléfono particular, el 33 31 49 48 32, mi correo institucional, mi sitio web www.depsic.com, donde ustedes también pueden estar en contacto con su servidor. Um, aquí me están haciendo una pregunta por el chat. Diego, muchas gracias, Diego, por tu participación. ¿Qué recomendaciones le daría a un psicólogo que se quiere dedicar a esta área? Muy bien, muy interesante, Diego. Fíjate que afortunadamente cada vez somos más los psicólogos que nos hemos querido o que nos hemos ido adentrando en esto. Lo primero sería de manera ideal, pues contar con una formación académica, como yo te lo dije, yo tengo una maestría en esto. Entonces, lo primero sería buscar qué maestrías existan actualmente a la disposición. Puede ser dentro de México o fuera del país, tú no te limites, pero esa sería la primera recomendación. Y bueno, a partir de ahí, pues comenzar ahora sí a adentrarte de manera ya cada vez más profunda en el área, o sea, ofertando tus servicios, pidiendo a los diferentes equipos o clubes que tú conozcas, pues pidiendo oportunidad para hacer prácticas profesionales. Eso sería pues lo ideal. Ahora, a veces, pues no se puede tomar inmediatamente un estudio de posgrado por diferentes situaciones. Así que lo otro que yo te recomiendo, si no fuera este un buen momento para tomar una maestría, lo otro que yo te recomendaría sería comenzar a leernos a los psicólogos que ya tenemos trayectoria en esto. Ahí están mis libros a la orden si tú quieres revisarlos o también poder tomar algún curso. Luego hay algunos cursos que no son a un nivel maestría, son cursos de más breve duración que algunos psicólogos ya estamos impartiendo. Yo, en el caso de tu servidor, ya he venido impartiendo algunos cursos breves, me refiero breves de 2 horas, 3 horas,
lo hago en línea y bueno, pues hemos tenido buena respuesta. Esa sería algo un poco más accesible de manera inmediata para que poco a poco te fueras empezando a empapar de estos temas, ¿vale? Muchas gracias, ahí tienes mis datos de contacto. No sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta o comentario que les gustaría que pudiera yo responderles en este momento. De cualquier manera, independientemente de que en este momento ustedes quisieran interactuar, bueno, pues ahí tienen mis datos de contacto, yo les asesoro. Si ustedes son deportistas, si son entrenadores o si tenemos psicólogos también, bueno, pues con todo gusto yo les ofrezco la respectiva capacitación y orientación para que puedan implementar el trabajo psicológico en sus respectivas instituciones, clubes o donde quiera que ustedes se desenvuelvan. Así que pues bueno, si les parece entonces, como me parece que ya no hay más preguntas en este momento, bueno, pues vamos a terminar nuestra exposición, no sin antes agradecerles mucho este tiempo. Si ustedes saben de gente, de deportistas y de entrenadores que requiera orientación al respecto para implementar en sus planes de trabajo, pues pueden pasarles mis datos de contacto y con gusto yo les asesoro, mis servicios los ofrezco a nivel nacional y como les decía también fuera del país, así que bueno, pues habrá oportunidad de que yo pueda orientarles. Ángel, estoy leyendo aquí tu mensaje y bueno, pues al contrario, muchas gracias para ti que también te comunicaste conmigo. Veo que tú estás metido en el ámbito de la gimnasia, un tema muy interesante. He venido trabajando con gimnastas. Tal vez tú seas incluso de los padres de familia ya de las gimnastas con las que estamos trabajando. Pues un gusto que podamos tener esta oportunidad de tener este diálogo cada vez más cercano. Así que bueno, pues otra vez, muchas gracias, que tengan excelente tarde y les invito a visitar mis redes sociales. Espero que no sea la última vez que nos comuniquemos. Ah, perfecto, Ángel, ya estoy viendo. Sí, papás de Brenda, excelente, excelente. Buenísimo, muchas gracias que hayan podido acompañarme el día de hoy. Entonces, pues bueno, no me queda más que nuevamente desearles excelente tarde, excelente fin de semana y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.